Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorini y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de fotografía natural en su sentido más amplio. Hace unas semanas hablamos del histograma, lo desgranamos totalmente, lo diseccionamos para descubrir cómo debíamos interpretarlo. Sin embargo, no tiene ningún sentido saber interpretar correctamente el histograma de una fotografía si en el preciso momento de hacer esa fotografía no sabemos medir la luz de la escena correctamente, por lo que finalmente acabaremos teniendo una imagen incorrectamente expuesta. Así que amigos, esta semana complementamos el vídeo del histograma con una serie de consejos para que consigáis medir la luz de la escena a la perfección. Antes de meternos directamente con la medición de luz, es importante que tengas claro el concepto de rango dinámico. De forma básica, el rango dinámico en fotografía es el abanico de tonos desde el blanco y los tonos más claros hasta el negro y los tonos más oscuros, pasando por todos los tonos intermedios que puede captar una cámara de fotos. Generalmente la amplitud de este rango dinámico depende de la gama de nuestra cámara. Las cámaras profesionales de gama más alta tienen un rango dinámico más amplio y son capaces de sacar detalles en las luces más altas y en las sombras más oscuras, detalles que en cámaras de gama más baja quedarían quemados o demasiado subexpuestos. Sin embargo, aunque nuestra cámara no tenga un gran rango dinámico, existen técnicas fotográficas para ampliar el rango dinámico de la imagen final. Técnicas como el HDR, del que tenéis varios videotutoriales en este canal. Pero dejando a un lado este tipo de técnicas, la propia definición de rango dinámico ya nos da una pista de lo que deberemos hacer para medir la luz en una escena en la que nuestra cámara no es capaz de captar todo el rango dinámico. Tenemos luces muy altas y sombras muy pronunciadas. Esto nos genera un problema que tendremos que resolver con una correcta medición de la luz. Como ya te expliqué en el vídeo sobre el triángulo de exposición, que por cierto si todavía no lo has visto te recomiendo que le eches un vistazo aquí, porque vas a comprender muchas de las cosas que voy a contar a continuación. La exposición de una fotografía depende de tres factores: ISO, diafragma y tiempo de exposición. Y a su vez, diferentes combinaciones de estos tres factores nos pueden dar resultados equivalentes. Es lo que se conoce como ley de reciprocidad. Pero entonces, ¿una fotografía cuándo se considera correctamente expuesta? Pues de forma muy básica, cuando hemos conseguido configurar este triángulo de exposición para que el sensor de nuestra cámara aproveche al máximo su rango dinámico. Es decir, que no tengamos una fotografía ni sobreexpuesta ni subexpuesta. ¿Y por qué es tan importante exponer correctamente en el momento del disparo, si hoy en día los programas de procesado nos permiten corregir prácticamente todo? Bien, puede que en determinadas situaciones estés buscando una fotografía sobreexpuesta o subexpuesta de forma intencionada. Sin embargo, si aprovechas al máximo el rango dinámico de tu sensor, tienes muchas más posibilidades de que en revelado llegues a conseguir los resultados que tú quieres con un máximo de calidad. Vale, pues vamos al grano. ¿Cómo se mide la luz de una escena para conseguir una correcta exposición? Cualquier cámara con controles manuales dispone de una herramienta que nos permite medir la luz de la fotografía. Seguramente la has visto en numerosas ocasiones. Es el exposímetro o fotómetro. El exposímetro podemos verlo si miramos a través del visor en la parte de abajo o en la pantalla de nuestra cámara si activamos el modo Live View. Lo que nos muestra es una escala marcada en el centro con el número 0 y varias secciones tanto por arriba como por abajo que llegan hasta el 2 o hasta el 3 y hasta el -2 o el -3. Estos números nos indican pasos de luz, de forma que si configuramos nuestro exposímetro para que marque el número 1 positivo, nos estará indicando que estamos sobreexponiendo la imagen un paso de luz. En el número 2 estaremos sobreexponiéndola 2 pasos de luz, y si nos vamos al apartado negativo, estaremos subexponiendo ese número de pasos de luz. Pues vale, súper sencillo. Para medir correctamente la luz de una escena y obtener una exposición correcta, solamente tenemos que encuadrar la imagen, situar el exposímetro en la parte central, en el 0 y hacer la fotografía. Bueno, realmente no es tan sencillo, ya que como vamos a ver a continuación, la medición que nos hace el exposímetro puede no ser tan fiable como nos gustaría. En primer lugar, el exposímetro de las cámaras fotográficas está diseñado y calibrado para medir en la parte central, en el 0, un gris medio. Esto significa que si estamos tratando de medir una escena con blancos o luces demasiado altas y hacemos una medición sobre ellas,
Cuando situemos el exposímetro en la parte central, estaremos llevando esas luces a un gris medio, con lo cual estaremos subexponiendo la imagen. En segundo lugar, la medición de luz que nos haga la cámara dependerá del modo de medición que estemos utilizando, y es que las cámaras fotográficas permiten medir la luz de diferentes maneras. Aunque las cámaras fotográficas cada día están sacando nuevos modos de medir la luz, hay algunos modos que son genéricos a todas ellas. Estos modos son los siguientes. Medición puntual. Como su propio nombre indica, este modo nos mide la luz en un punto concreto del encuadre. Si miras a través del visor de tu cámara, seguramente verás una serie de puntitos o recuadros distribuidos por todo el encuadre. Estos puntos o recuadros permiten enfocar y medir la luz. Por defecto, cuando activamos el modo de medición puntual se nos activa el punto central, pero la mayoría de cámaras permiten cambiar ese punto a cualquier otro punto del campo de visión. El modo de medición puntual es muy práctico ya que nos permite medir solamente en el punto que hemos seleccionado y descartar el resto de la imagen. Esto nos permite hacer mediciones muy fiables, por ejemplo en las altas luces o en las sombras, y ajustar el exposímetro a la perfección. Sin embargo, este modo de medición puede ser una navaja de doble filo. Podemos tener encuadrado un paisaje y no recordar que lo tenemos activado, estar midiendo la luz sobre la escena, cuando en realidad lo que estamos haciendo es medir la luz sobre el punto que hemos dejado marcado. El resultado será una imagen que no tendrá nada que ver con la medición de luz que hemos hecho. Para evitar en parte este problema, las cámaras traen un segundo modo de medición, el modo de medición ponderada al centro. En este modo de medición ya no estamos utilizando solamente el punto central, sino que estamos utilizando todo el área central de la fotografía, descartando los extremos y las esquinas, es decir, aprovechamos aproximadamente un 75% de la imagen para medir. Con este modo tendremos una medición mucho más fiable, situando el elemento que vamos a fotografiar en el centro de la imagen, y no estaremos sujetos, como en el modo de medición anterior, a únicamente el punto central, que solamente nos abarca aproximadamente un 5% del encuadre total. A este respecto, las cámaras de marca Canon tienen un tercer modo de medición, que viene a ser un punto intermedio entre la medición puntual y la medición ponderada al centro. Se trata del modo de medición parcial. El modo de medición parcial funciona de forma muy parecida a la ponderada al centro, pero en este caso tiene en cuenta un área central de aproximadamente un 10% del encuadre total. Los usuarios de Canon podemos utilizar este modo de medición de forma igual que la ponderada al centro, pero centrándonos en elementos más pequeños. Y por último, el modo de medición matricial o evaluativa. Este modo de medición tiene en cuenta todo el encuadre de nuestra imagen, pero ojo, no como una única imagen, sino que divide todo el encuadre en pequeñas celdas en las cuales aplica una medición, y la medición final, la que nos da el exposímetro, es la media de todas esas celdas. Aunque este modo de medición en teoría debería ser ideal para medir un encuadre completo, debemos tener cuidado porque cada cámara utiliza un número determinado de celdas, con lo cual la medición que nos va a dar el exposímetro va a ser diferente para el mismo encuadre. Lo ideal es que testeemos este modo de medición en nuestra cámara en particular para ver los resultados que nos da. Bien, pues ya tenemos claro el funcionamiento del exposímetro y los diferentes modos de medición de luz que tiene nuestra cámara. Ahora solamente tenemos que elegir el modo de medición que más se adapte al tipo de fotografía que vamos a hacer y complementarlo con el histograma. Como ya vimos en el vídeo sobre el histograma, podemos superponerlo en el display de nuestra cámara. Y con toda esta información y un correcto ajuste de nuestro triángulo de exposición, ya deberíamos tener una fotografía perfectamente expuesta. Amigos, como habéis visto, este vídeo se complementa a la perfección con el que os subí hace unas semanas. Ahora, conseguir una correcta exposición de nuestras imágenes no debería ser ningún misterio. ¿Conocíais estos modos de medición de luz? ¿Sabíais aplicarlos? Como siempre, abajo en los comentarios me lo podéis decir. Y ahora sí, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ya mismo a través de este botón que te dejo aquí. Y no olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a resultar interesante y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. Adiós.